Increíble revelación. Jeque millonario descubre un secreto sorprendente al escuchar a una camarera. Alejandro, el jeque millonario de la deslumbrante ciudad de Dubái, se encontraba sentado en su opulenta mesa, rodeado de los ecos de risas artificiales y copas clinking. Parecía el rey de un reino de oro, pero en su interior sentía el vacío de un náufrago en medio de un océano de tesoros. Aquella cena a su honor, con platos exquisitos y la compañía de advenedizos hipnotizados por su riqueza, se había convertido en una cáscara vacía. Esa noche, mientras saboreaba un bocado de cordero tambaleándose entre tradiciones y excentricidades, su atención fue capturada por una joven camarera llamada Valeria, cuyo relato resonó más allá de los adornos de la elocuencia. «Mi madre», comenzó Valeria, una chispa de determinación brillando en sus ojos, trabajó días y noches, enfrentando adversidades que la mayoría no puede imaginar, solo para que yo pudiera estudiar. Sus palabras cruzaron la sala como un rayo, iluminando la oscuridad que se había acumulado en el alma de Alejandro. Recordó los sacrificios de su propia abuela, quien le había enseñado los valores de la humildad y el esfuerzo. ¿He olvidado todo eso por esta vida de exceso?, se preguntó, sintiendo que sus decisiones pasadas empezaban a desmoronarse. La desafiante sinceridad de Valeria lo sacudió. Alejandro, que había crecido en la cima de la élite, sintió que la risa de sus amigos lo asfixiaba, como un eco distante en un abismo. Su apogeo, un símbolo glorioso de éxito, se convertía en un peso insoportable. Era una declaración constante de su soledad, su mundo brillaba, pero carecía de profundidad. A medida que la historia de Valeria se desarrollaba, se reavivó la angustia en su pecho. La vida fácil que había elegido, rodeado de lujos, había diluido su carácter. «¿Por qué no puedo sentirme completo?», se cuestionó, mientras cada sorbo de vino se sentía como un recordatorio de su desconexión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su mente se aceleraba, ansiosa por reinventarse entre un mar de lujos, mientras Valeria se volvía más que una simple figura de su noche. En ella, alejada de sus candelabros y sillas de terciopelo, veía reflejada la lucha de aquellos a quienes había dejado atrás. Las risas y brindis se tornaron un murmullo lejano ante el estruendo de su revelación interna. La tentación de abrazar su nueva comprensión y la presión por seguir siendo el ícono de su familia lo enfrentaban a una encrucijada. ¿Podía renunciar a su legado, a la imagen que su familia había construido, por una vida más auténtica? Ese dilema lo carcomía. Mientras Valeria terminaba su historia, Alejandro se enfrentó a su mayor temor: ser un paria, un traidor a su propia sangre. Y en el clímax de su agitación, comprendió que la vivencia de Valeria no era solo un eco, sino la puerta hacia un mundo que anhelaba tocar. En un instante, la revelación lo atravesó como un rayo. La identidad de Valeria se entrelazaba con su linaje, y lo que había aprendido a ignorar estaba volviendo a su vida con una fuerza imparable. La sombra de su familia lo seguía, reclamando su lugar en su corazón, mientras él se preguntaba si podría alterar su dirección sin romper las cadenas que lo ataban a su pasado. ¿Cómo reconciliar esas dos realidades opuestas? La tensión creció, apremiante, mientras las preguntas se acumulaban en su mente, y la decisión de Alejandro comenzaba a pesarle como el oro que había forjado su vida. En los días siguientes, Alejandro se sumió en una reflexión profunda y casi perturbadora. Su rutina diaria, repleta de reuniones empresariales y cenas de alto perfil, había cobrado un nuevo significado. La historia de Valeria resonaba en su mente, en cada paso que daba. Se sentía como un actor en un escenario, prestado y falso.
Ya no podía ignorar la distancia emocional que había creado entre su vida de privilegios y las vidas de aquellos que realmente luchaban. Cada noche, al caer el sol, se encontraba frente a la enorme ventana de su penthouse, mirando el horizonte de Dubái. Las luces de la ciudad brillaban, pero él no podía disfrutar de su esplendor. Su mente viajaba a la infancia que había dejado atrás, un tiempo en el que los días transcurrían entre juegos sencillos y el calor de la familia, donde el valor del esfuerzo no era una lección, sino una experiencia vivida. Un día, decidió visitar un centro de beneficencia local, un lugar al que había pasado 1000 veces sin siquiera detenerse. Su intención era conocer más sobre las personas que luchaban y las historias que retumbaban en su interior. Al entrar, fue recibido por un ambiente cálido, pero lleno de desafíos. Se encontró rodeado de familias que luchaban por salir adelante, y al escuchar sus relatos, comenzó a sentir el peso de su propia incertidumbre. Lo que debía ser un simple gesto de generosidad se convirtió rápidamente en un viaje de autoexploración. Alejandro se sentó y verdaderamente escuchó. Un joven padre hablaba sobre cómo había perdido su trabajo y estaba desesperado por ofrecer un hogar a sus hijos. Una madre contaba sobre la enfermedad que había drenado sus ahorros. Cada historia lo golpeaba como una ola de realidad, arrastrándolo hacia la comprensión de su propia desconexión. Mientras las semanas pasaban, Alejandro se sintió compelido a actuar. Comenzó a involucrarse, ofreciendo su tiempo y sus recursos. Si bien todavía lidiaba con la presión de su vida de lujo, y lo que su familia esperaría de él, cada pequeño acto de bondad alimentaba su creciente determinación. Las dinámicas que antes le parecían imperfectas comenzaron a cobrar un sentido claro. Se dio cuenta de que su legado no necesitaba definirse por el dinero, sino por el impacto positivo que podría generar en la vida de los demás. Sin embargo, sus nuevas motivaciones no fueron bien recibidas por todos. Su familia lo miraba con desdén, incapaces de comprender por qué invertía su tiempo en esos lugares improductivos. Alejandro sentía la presión de ser el sucesor ideal, de no defraudar a aquellos que tenían expectativas tan altas. Esa tensión interna, la lucha entre dos mundos radicalmente diferentes, crecía cada vez más fuerte. Una noche, mientras trabajaba en un nuevo proyecto para apoyar a los niños del centro, recibió un mensaje inesperado de su padre. «Vamos a reunirnos para discutir tu futuro. Es hora de que asumas tus responsabilidades». Las palabras, marcadas por la autoridad y expectativas, lo hicieron temblar. Alejandro se sentía en la cuerda floja, entre el deseo de cumplir con su familia y la urgencia de transformar su vida en algo genuino. Frente a ese desafío, una pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por seguir su corazón? Mientras el día del encuentro con su familia se acercaba, la presión se intensificaba y sus decisiones se volvían cada vez más inciertas. La encrucijada que enfrentaba antes parecía casi trivial en comparación con lo que ahora se avisoraba. El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina y Alejandro tenía que elegir: seguir la senda trazada por su familia o adentrarse en lo desconocido y luchar por lo que realmente consideraba importante. Mientras las luces de Dubái se encendían en la distancia, la inquietud se transformó en resolución. Su historia estaba a punto de reescribirse, y el futuro, aunque incierto, prometía ser más auténtico que el pasado. Se despertó una mañana sintiéndose atrapado en una prisión invisible construida por su familia y su propia historia. La reunión estaba programada para el mediodía. Cada hora que pasaba lo llenaba de ansiedad, su mente luchaba entre los recuerdos de todas sus interacciones en el centro y la realidad que lo esperaba en esa mesa, donde la expectativa acechaba. Alejandro comenzó a revisar documentos en su oficina, pero el papel se volvió difuso. Las palabras perdieron su significado mientras pensaba en cómo su padre, con sus expectativas bien definidas y su visión de éxito, podría reaccionar al nuevo Alejandro que había surgido. ¿Qué pasaría si lo decepciono?, se repitió. La idea era como un eco constante, una mancha en su espíritu que no se desvanecía. Decidió dar un paseo por la ciudad, buscando claridad en su mente agitada.
Las calles vibraban con el bullicio cotidiano, la gente se apresuraba hacia sus destinos ajenos a las tormentas internas de aquellos que les rodeaban. Mientras avanzaba, vio un grupo de niños jugando en un parque. Se detuvo, observándolos. Sus risas resonaban en él como un canto a la simplicidad, un recordatorio de lo que había perdido en su búsqueda del éxito, la esencia del gozo genuino, una conexión auténtica con el otro. Su corazón se aceleraba mientras recordaba las historias que había escuchado en el centro. La historia del joven padre, el anhelo en sus ojos y la lucha de la madre que había perdido tanto. Una revelación se impuso. Esos relatos eran más que simples palabras, eran los lazos que conectaban sus vidas, un espejo que reflejaba la lucha humana por la dignidad y el amor. Al regresar a su oficina, sintió una oleada de determinación. Las decisiones que tomara no solo afectaban su vida, sino que podrían tener un impacto mucho más allá de lo inmediato. La idea de simplemente conformarse con ser el heredero de un imperio, en lugar de un agente de cambio, era cada vez más intolerable. El reloj marcaba la hora de su encuentro. En el camino hacia la reunión, su mente se llenó de preguntas desesperantes. ¿Qué cambiará si expreso mis intenciones? ¿Entenderán o se negarán a ver más allá de la superficialidad? Cada paso lo acercaba al momento culminante, en el que todo lo que había estado procesando se manifestaría en palabras. Al llegar, se encontró con la familiar mesa larga de la familia, y en el extremo, la figura imponente de su padre. El ambiente estaba tenso, marcado por las expectativas que flotaban como una bruma invisible. Mientras comenzaban a discutir el futuro de la empresa, la imagen de la vida que había dejado de lado volvió a invadir su mente. «Quiero hablar de algo importante», dijo Alejandro erguido, sintiendo cómo su voz temblaba al salir. «No puedo continuar por el camino que todos ustedes esperan de mí. Estoy buscando algo distinto, algo más que solo beneficios y ganancias». Sus palabras se dispararon como flechas en la sala, y él sintió que el tiempo se detenía. La mirada de su padre brilló de sorpresa, pero con un atisbo de ira contenida. A medida que la reunión se desmoronaba en un mar de críticas y argumentos, Alejandro se dio cuenta de que estaba listo para enfrentar cualquier tumulto. Su corazón latía con fuerza, y la claridad que había descubierto en sus reflexiones lo armaba con valentía. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su familia, sino también a sí mismo. La batalla por su libertad personal había comenzado, y no habría vuelta atrás. Mientras sus seres queridos reaccionaban, Alejandro comprendía que la vida que deseaba podía estar más allá de su zona de confort. Nuevas preguntas surgieron en su mente. ¿Cómo podría combinar su legado con sus nuevos ideales? ¿Sería posible establecer un puente entre mundos tan opuestos? La tensión se palpaba en el aire y una nueva resolución se forjaba en su interior. Al salir de la reunión, una pregunta surgió de entre la niebla de sus pensamientos. ¿Cuáles serían las verdaderas consecuencias de seguir este camino? Sabía que lo serían. Que había comenzado era solo la punta del iceberg, y que sus decisiones actuales podrían cambiar no solo su futuro, sino el de muchos otros que lo necesitaban. La brisa era fresca y llevaba consigo el murmullo de la ciudad, un recordatorio constante de que el mundo continuaba girando a su alrededor, incluso cuando su vida parecía estar atrapada en un torbellino de decisiones y emociones. Alejandro caminaba por la calle, su mente aún resonando con las palabras que había pronunciado en la reunión. Había desnudado su alma, pero las reacciones de su familia lo habían dejado tambaleándose entre el miedo y la esperanza. Mientras avanzaba sin rumbo fijo, pasó frente a una pequeña cafetería. La calidez del lugar lo invitó a entrar. Se sentó en una mesa apartada, todavía sintiendo el peso de la incertidumbre. Con su café entre las manos, observó cómo los clientes charlaban despreocupadamente, ajenos a su lucha interna. Fue entonces cuando una joven camarera, con una sonrisa luminosa, se acercó a tomar su pedido. «¿Todo bien, señor?», preguntó, notando el gesto pensativo de su rostro. «Supongo que estoy tratando de encontrar mi camino», respondió Alejandro, consciente de que esas palabras llevaban más significado que un simple comentario. La camarera, cuyo nombre era Valeria, le ofreció una oreja atenta. A veces, el camino se aclara al compartirlo. La vida es un viaje lleno de decisiones, y cada una de ellas nos define.
Su mirada estaba llena de una sabiduría que sorprendía a Alejandro. «No sé si puedo compartirlo», admitió, sintiéndose un poco vulnerable. «Intenta. A veces, abrirse ofrece más claridad que aferrarse a la oscuridad. Lo que haces hoy puede inspirar a otros mañana», insistió Valeria con una firmeza que resonó en él. Tomando coraje, Alejandro comenzó a relatar cómo había llegado a ese punto de confrontación con su familia, cómo había sentido la presión de ser el heredero perfecto. Al hablar, sintió que las palabras se convertían en un puente, no solo hacia Valeria, sino hacia una nueva comprensión de sí mismo. Su voz se volvió más segura a medida que exploraba sus miedos y expectativas. Cuando terminó, Valeria mantenía una expresión de interés genuino. «¿Sabes? Me parece que has dado el primer paso hacia una nueva vida. A veces, enfrentar la verdad es el camino más difícil, pero también el más liberador». Ella parecía entender algo más allá de las palabras, como si su experiencia de vida le hubiera enseñado a valorar el coraje detrás de la búsqueda de autenticidad. Sin quererlo, Alejandro se sintió inspirado. Mientras más reflexionaba sobre su conversación, más claro se volvía su objetivo. Tenía que construir su propio legado, uno que reflejara no solo sus deseos, sino también las necesidades de otros, como las historias que había escuchado en el pasado. Al salir de la cafetería, una oleada de determinación lo invadió. Necesitaba un plan. Quería explorar cómo podría fusionar su familia empresarial con los ideales que ahora albergaba. ¿Sería posible iniciar un nuevo proyecto que no solo generara ganancias, sino que también tuviera un propósito social? Un fuego nuevo se avivaba dentro de él. Sin embargo, durante su camino de regreso, una sombra de duda se instaló en su mente. ¿Qué pasaría si su intento fracasaba? ¿Qué costo tendría para su familia y para él? La lucha interna seguía, desafiándolo a ser audaz y a abrazar la incertidumbre. Con cada paso, se acercaba no solo a la puerta de su hogar, sino también a un compromiso renovado con su futuro. Las decisiones que debía tomar lo llevarían a un cruce de caminos, donde lo conocido y lo desconocido se enfrentarían. Un giro inesperado lo aguardaba en casa, algo que podría cambiar todo lo que había planeado. La pregunta que ahora latía en su corazón era: ¿estaría realmente preparado para enfrentar la verdad detrás de la inesperada llegada de una carta que prometía revelar secretos familiares? La puerta de su casa chirrió al abrirse, un sonido que parecía cargar con la misma tensión que sentía Alejandro en el pecho. El aire se sentía pesado, casi como si la habitación estuviera esperando que él realizara su entrada. Al cruzar el umbral, su mirada se posó sobre el jardín, donde los colores vibrantes de las flores contrastaban con su estado emocional. Aquella belleza natural se sentía extraña en un momento en que todo dentro de él parecía desmoronarse. Buscó un refugio en el estudio, un lugar donde siempre había encontrado consuelo entre libros y documentos empresariales. Sin embargo, esta vez el caos de sus pensamientos hizo eco en las paredes del cuarto. Sacó la carta, buscando entender las implicaciones de su contenido. La caligrafía era elegante, casi cursi, y sin saber por qué, eso disparó un torrente de ansiedad. La revelación que lo aguardaba era como un laberinto oscuro en su mente, una red de secretos familiares que jamás imaginó que existieran. Las palabras flotaban ante él, pero las dudas también. ¿Estaría realmente preparado para descubrir lo que allí se escondía? Se sentó en el borde de la silla, la carta en la mano, mientras sus pensamientos vagaban. La visión que tenía de su familia como pilares de estabilidad comenzaba a tambalearse. Cada palabra le parecía un paso más hacia una verdad que podría desmoronar su existencia, pero también le ofrecía la oportunidad de entender su propio camino. De golpe, recordó las enseñanzas de Valeria. A veces, la libertad se encontraba al desnudarse de las verdades incómodas. Sabía que los secretos no solo afectan al que los oculta, sino que también pueden cambiar la percepción de quienes están alrededor. Cairo, su padre, siempre había defendido la seriedad de su legado empresarial como un escudo ante la vulnerabilidad. La angustia interna lo llevó a un propósito renovado. Necesitaba consultar a su madre. Tal vez ella tendría respuestas sobre esos secretos que la carta sugería. La idea de abrir conversaciones que siempre se habían evitado lo asustaba y emocionaba al mismo tiempo.
Tenía que enfrentar el miedo, así como había compartido sus sentimientos con Mina. Valeria, con un nuevo propósito, decidió establecer un plan. Primero, levantaría el tema durante la cena, un ambiente en el que su familia siempre había sido más abierta para la comunicación. Luego, si la conversación se volvía desafiante, estaría listo para gestionarla. Sacudió la cabeza. No sería fácil, pero todo cambio importante requiere una dosis de determinación. Al salir del estudio, se aferró a la carta con un nuevo enfoque. Era su canal hacia la verdad, su llave para abrir la puerta de lo desconocido. Cada paso que daba hacia la cocina era un paso más hacia su propia transformación. La cena, sin embargo, se tornó inquietante. Sentados en torno a la mesa, las sombras de sus emociones se extendían y llenaban el ambiente. Tras unos momentos de charla trivial, Alejandro tomó una decisión rápida y drástica. «Quiero hablarles de algo importante», anunció, sintiendo que cada palabra producía un efecto ondulante en el aire. La mirada de su madre, usualmente cálida, ahora se tornó alerta. El silencio pesó en la atmósfera. Las palabras estaban listas para salir, pero algo dentro de él le decía que había que afinar la manera de comunicar su mensaje. Había llegado el momento de enfrentar lo que siempre había estado escondido, y no podía permitirse titubear. La carta guardaba un secreto que no solo lo afectaba a él, y sus primeras palabras tendrían que marcar la pauta. ¿Qué pasaría si toda su vida se construyó sobre una ilusión? Así, mientras su corazón latía con fuerza, Alejandro se preparó para desatar una serie de revelaciones que cambiarían no solo su historia, sino también la narrativa familiar de manera irreversibles. La iluminación de su camino estaba más próxima, pero en el horizonte, nuevas sombras también comenzaban a dibujarse. Una duda persistente lo acechaba. ¿Qué haría cuando la verdad le fuera revelada? Preparándose para lo inevitable, se preguntaba si estaba realmente listo para alterar el rumbo de su vida, sabiendo que cada descubrimiento podría llevarlo a un abismo aún más profundo. Las cuchillas de la incertidumbre parecían girar en su estómago mientras Alejandro sopesaba cómo abordar la conversación. La atmósfera en la mesa se había vuelto densa, y cada miembro de su familia parecía sentir la carga del momento. Su madre, con la mirada fija en él, lo instaba a continuar. Su padre, Cairo, con un ceño fruncido, esperaba con impaciencia. «A veces, las verdades son más complejas de lo que creemos», murmuró Alejandro para sí mismo, buscando las palabras adecuadas. Su mente se movía a 1000 por hora, recordando fragmentos de conversaciones pasadas, momentos en los que había sentido que algo no encajaba del todo en la narrativa familiar que le habían presentado. Era un rompecabezas que nunca había tenido tiempo de analizar, y ahora las piezas amenazaban con desbordarse de la caja. «Siempre hemos sido una familia, ¿verdad?», comenzó, cuestionándose si eso era más un deseo que una realidad. «Lo que está escrito en esta carta habla de cosas que no hemos discutido antes. Me siento como si mis realidades fueran un espejismo. Necesito que seamos honestos los unos con los otros». El silencio se sintió como un abismo. La expresión de su madre se tornó aún más seria, mientras que su padre se mantuvo impasible. Alejandro podía sentir las miradas de sus padres, una mezcla de horror y curiosidad, y eso encendió su determinación. Era su momento de autenticidad, y no podía dejarlo pasar. «Me he encontrado con verdades dolorosas sobre nuestra familia, cosas que nunca imaginé escuchar, y quiero discutirlas, no para atacar, sino para entender, para sanar». Su madre entrelazó las manos sobre la mesa, un gesto de calma tensa. «Querido, hay secretos que hemos mantenido por una razón. La vida no es un cuento de hadas. A veces hay sombras que es mejor dejar en el pasado», respondió, con el tono de quien ha lidiado con sus propias batallas. Sin embargo, esa frase lo golpeó como una ola. «¿Estás diciendo que deberíamos vivir en la ignorancia? No es sobre el pasado, es sobre quiénes somos hoy. Lo que aprendemos de nuestra historia afecta nuestras decisiones futuras», contraatacó, sintiendo una ráfaga de coraje que nunca antes había experimentado en una conversación familiar.
Cairo, que en otras ocasiones había representado la figura autoritaria, ahora parecía más vulnerable. Su semblante se relajó y sentenció: no todos los secretos son destructivos. A veces son una forma de proteger lo que amamos. Alejandro sintió como si toda la fricción interna que había acumulado durante años comenzaba a estallar. Proteger no siempre significa ocultar, desafió, sintiendo que cada palabra reafirmaba su identidad. Quiero entender mis raíces, incluso si están llenas de imperfecciones. No puedo construir mi futuro si me aferro a un pasado irreconocible. El aire se volvió eléctricamente cargado. Las emociones se debatían entre el deseo de abrirse y el impulso de retener secretos. Cuando su padre finalmente respondió, su voz era grave, reflejando una mezcla de tristeza y resolución. Alejandro, hay cosas más allá de las que puedes entender, y que, francamente, pueden cambiar tu vida para siempre. Alejandro sintió que su corazón palpitaba en su pecho. Había dado el primer paso. Había abierto la puerta, y las sombras del pasado estaban listas para entrar. Pero, ¿qué revelarían? Y si la verdad resultara ser más dolorosa de lo que imaginaba, ¿sería capaz de aceptarla? Esta incertidumbre lo acuciaba. Era un punto de no retorno. Alejandro se preparó para enfrentar lo inminente, consciente de que lo que dijera en los siguientes segundos podría reconfigurar su realidad por completo. La búsqueda de la verdad no solo lo transformaría, también podría redefinir el concepto de familia que había sostenido hasta ahora. La mirada de su madre se tornó suave, y a su lado, Cairo parecía sopesar sus palabras. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso del momento, y a la vez una extraña libertad ante la posibilidad del descubrimiento. Con una valentía renovada, estaba preparado para lo que estaba por venir, pensando en cómo esas revelaciones no solo los afectarían a ellos, sino también a la dirección de su camino profesional. Era un nuevo comienzo, y quizás, solo quizás, lo que encontraría en lo profundo de su historia familiar lo empujaría hacia un liderazgo más auténtico en su vida y carrera. Los ojos de su madre lo cruzaron, y era el momento exacto para decidir qué hay en esa carta que merece ser revelado, y cómo cambiará eso la percepción que todos tenemos de nosotros mismos. En su mente, un eco resonante. La verdad estaba a punto de ser revelada. ¿Estaba realmente preparado para esa carga? La sala se había convertido en un campo de batalla emocional, donde cada pulso del corazón de Alejandro resonaba con la potencialidad de la verdad. Su madre, con las manos temblorosas, comenzó a abrir la carta, y cada arrugado pliegue del papel parecía gritar secretos no contados. Un sudor frío le recorrió la frente. Sabía que su vida podría cambiar en un instante, y no solo a nivel personal, sino también en su carrera. ¿Por qué esto nunca se discutió antes?, preguntó, temiendo la respuesta. Había formado una imagen de su familia, un bastión de amor e ideales, y ahora esa imagen estaba en peligro de desmoronarse. La incertidumbre pesaba sobre sus hombros, una carga que se volvía cada vez más pesada. Había pasado tantos años enfocándose en su desarrollo profesional, tratando de construir una carrera sólida en el mundo del diseño arquitectónico, pero todo parecía insignificante ante la inminente revelación de los secretos familiares. ¿Por qué esto nunca se discutió antes?, preguntó, temiendo la respuesta. Había formado una imagen de su familia, un bastión de amor e ideales, y ahora esa imagen estaba en peligro. La incertidumbre pesaba sobre sus hombros, una carga que se volvía cada vez más pesada. Había pasado tantos años enfocándose en su desarrollo profesional, tratando de construir una carrera sólida en el mundo del diseño arquitectónico, pero todo parecía insignificante ante la inminente revelación de los secretos familiares. ¿Por qué esto nunca se discutió antes?, preguntó, temiendo la respuesta. Había formado una imagen de su familia, un bastión de amor e ideales, y ahora esa imagen estaba en peligro. La incertidumbre pesaba sobre sus hombros, una carga que se volvía cada vez más pesada. Había pasado tantos años enfocándose en su desarrollo profesional, tratando de construir una carrera sólida en el mundo del diseño arquitectónico, pero todo parecía insignificante ante la inminente revelación
revelación de los secretos familiares. Porque temíamos que desmoronara lo que hemos construido, murmuró su madre, sin mirarlo a los ojos. Las palabras sonaron como un eco de sus propias inseguridades. Alejandro había estado construyendo muros en su vida profesional, temiendo que cualquier destello de vulnerabilidad arruinaría su imagen. Ahora, frente a ellos, se daba cuenta de que esos mismos muros le habían impedido conectar profundamente con su familia. Pero la conexión no provenía de la superficialidad del éxito, sino de la capacidad de abrazar los defectos. La revelación que estaba a punto de ocurrir podía ser el puente hacia una comprensión más profunda de su propia existencia. Alejandro reflexionó sobre su carrera. La ambición por el reconocimiento, la búsqueda de proyectos perfectos, ¿había dejado de lado su verdadero propósito? ¿Era el miedo a la imperfección lo que lo mantenía alejado de una vida auténtica? Con el corazón acelerado, se volteó hacia Cairo, quien aún guardaba un aire de autoridad que había respetado toda su vida. Papá, si lo que hay en esa carta puede afectar mi vida, es mi derecho saberlo. No puedo seguir ignorando lo que define quién soy. La firmeza en su voz lo sorprendió a él mismo. Sentía que cada palabra que pronunciaba profundizaba su voluntad de confrontar no solo los secretos familiares, sino también los propios. Cairo lo miró fijamente, y en sus ojos, Alejandro vio un destello de respeto. Era un hombre que había luchado por mantener a su familia unida, pero que también había estado atrapado en sus propias dudas. Entiendo tu necesidad de respuestas, hijo. Enfrentarte a la verdad puede ser una herida, pero también puede ser liberador. En ese instante, Alejandro se sintió más fuerte que nunca. La carga que había sentido antes se transformó en un impulso de crecimiento. Estaba decidido a abordar cada desafío tanto en su vida personal como profesional con una nueva perspectiva. La verdad liberadora lo conduciría por un camino que, aunque incierto, prometía autenticidad. La carta finalmente se abrió, y las letras empezaron a danzar ante sus ojos. Su madre leyó en voz alta, y cada palabra sentía como un fragmento de su historia. Alejandro empezó a visualizar cómo esto le podría dar un sentido nuevo a su trabajo. Tal vez su próxima arquitectura no sería solo sobre materiales y diseños, sino sobre las historias humanas que cada estructura podría narrar. El potencial de mezclar su vida familiar con su carrera comenzaba a calar hondo en él. A medida que la verdad se deslizaba entre ellos, sentía que la conversación haría temblar no solo los ideales familiares, sino también la base misma de su enfoque profesional. ¿Cuántas decisiones había tomado en su carrera respaldadas por el miedo a la aceptación? Se dio cuenta de que esos anhelos por el éxito siempre habían estado vacíos si no estaban conectados con su esencia. Finalmente, la carta reveló un secreto de familia, que no solo significaba un giro generacional, sino que podría redefinir por completo su identidad y dirección profesional. La revelación retumbó en su mente y su corazón, y Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de dar un paso que lo empujaría a confrontar a su propio futuro. Sintiendo el acelerado flujo de sus pensamientos, preguntó: ¿cuáles son las capacidades que jamás consideré que podrían dar sentido a esto? La pregunta flotó en el aire como un reto a su misma existencia. Sobre él, una nube de incertidumbre se alzaba, lista para desatar un torrente de posibilidades. ¿Podría este descubrimiento cambiar no solo su percepción familiar, sino también el impacto que deseaba dejar en el mundo? El eco de la revelación aún resonaba en la mente de Alejandro mientras su madre terminaba de leer la carta. Las palabras que salían de sus labios eran casi incomprensibles, una mezcla de hechos y emociones crudas que desafiaban la narrativa que había construido en su vida. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el camino que había estado trazando en el mundo del diseño no solo necesitaba ser revisitado, sino completamente reimaginado. Allí mismo, en el calor tenso de la sala, dentro de él una chispa comenzó a arder. La arquitectura era mucho más que estructuras, se trataba de conectar con las historias humanas que las hacen relevantes. Pensó en lo que sus profesores en la universidad le habían enseñado sobre cómo una edificación puede contar historias que trascienden generaciones, eco de las vivencias de aquellos que habitan sus muros. ¿Por qué no había incorporado la esencia de su propia historia en su trabajo? Esa era la clave que había estado buscando, el hilo rojo que unía su vida personal con su carrera.
Con cada palabra que su madre leía, la presión sobre sus hombros comenzaba a transformarse en una palpable ferocidad. Una necesidad de acción se formó dentro de él. Ya no quería ser un diseñador más en la competencia. Deseaba ser un narrador de experiencias, un arquitecto de emociones. Miró a su padre, un hombre que había sido su modelo a seguir, y se dio cuenta de que Cairo, a pesar de sus imperfecciones, había buscado construir un legado. Alejandro comprendió que, para continuar ese legado, no podía hacerlo desde el miedo o la desconfianza en sí mismo. Necesitaba reconciliar aquello que había rechazado, la complejidad de su historia familiar. Después de que su madre terminara de leer, Alejandro respiró hondo y habló con una claridad que nunca había experimentado antes. Quiero usar esta verdad, no solo como un refugio para entender de dónde vengo, sino como un impulso para transformar cómo veo mi trabajo. Quiero confrontar mis miedos, poner en la mesa lo que realmente soy en mi profesión. Su voz resonó, firme y decidida, resonando en la sala como un nuevo propósito. Se preguntó cómo podría integrar su familia en su proceso creativo. Tal vez podría diseñar un espacio que no solo tuviera estética y funcionalidad, sino que también contara la historia de su familia, un reflejo de sus tradiciones y de lo que habían construido juntos. ¿Había una oportunidad ahí para que su trabajo tuviera un impacto más profundo? ¿Liberar a otros de las cadenas del miedo a ser vulnerables? La idea se cultivó rápidamente dentro de su mente y sintió que su corazón latía con un nuevo fervor. Se visualizó frente a un cliente, no solo presentando un proyecto innovador, sino también contándole la historia que había inspirado cada línea. Imaginó arquitecturas que hablaran de resiliencia, amor y conexión. Tomó una decisión interna. Iba a buscar un mentor que lo ayudara a articular esta nueva dirección. Quería explorar más allá de su zona de confort, por lo que no se debía limitar a los confines de su formación académica. Aceptaría las imperfecciones, las frustraciones y el aprendizaje que esto conllevaba. Sin embargo, de repente una inquietud lo invadió. Miró a su familia y se enfrentó a la realidad de las decisiones que debía tomar. Fuera de esta burbuja familiar, su carrera los obligaría a tomar caminos que podrían ser aterradores. ¿Podría aplicar esta nueva visión en un competitivo mundo profesional que valora la perfección? ¿Y si lo que había descubierto no fuese suficiente? La incertidumbre abría un nuevo abismo en su mente. Debo prepararme, se dijo a sí mismo. Pero, ¿cómo? El nudo en su estómago creció. Era un desafío multifacético. La idea de fusionar sus raíces con su carrera era atractivo, pero le exigía una entrega total y no estaba seguro de estar listo para tal compromiso. A partir de hoy, esa era su misión: navegar el camino que presentaba sus nuevas ambiciones, dejando atrás sus antiguos miedos. Mientras una tormenta de pensamientos lo abrumaba, se dio cuenta de que ya no quería vivir escondido detrás de las fachadas de sus diseños. Estaba preparado para salir al frente, pero también para enfrentarse a los propios fantasmas que había ignorado. Con el corazón latiendo con intensidad, Alejandro salió de la sala con la determinación de dar el siguiente paso. ¿Quién sería el mentor que podría ayudarlo a enfrentar el reto de construir un legado que ansiaba y a la vez temía? Las posibilidades eran infinitas, y la vida parecía estar a punto de lanzarlo a una espiral de cambios radicales. Sin embargo, la pregunta lo persiguió. ¿Estaría listo para enfrentarse a sí mismo en cada paso del camino que estaba por recorrer? El camino hacia su nuevo propósito comenzó con una búsqueda prácticamente frenética. Alejandro visitaba cafeterías, galerías de arte y estudios de diseño con el objetivo de conocer a personas que pudieran ser su fuente de inspiración. Cada encuentro se sentía como un salto al vacío, lleno de incertidumbre, pero también de potencial. Ya no se limitaba a escuchar, estaba decidido a absorber cada historia que encontrara. A cada paso, reflexionaba sobre su significado. La arquitectura ya no era solo su trabajo, se había convertido en una extensión de su identidad. A través de sus diseños, podía crear una narrativa que integrara su historia familiar, sus orígenes y la complejidad que siempre había temido explorar. Sin embargo, la presión aumentaba.
Mientras más preguntas surgían, más evidente se hacía la necesidad de un guía experimentado que lo condujera en este laberinto de autodescubrimiento. Una tarde, mientras tomaba un café, escuchó la conversación de dos diseñadores que hablaban con entusiasmo sobre un mentor influyente en la comunidad arquitectónica local. Francisco López, decían, no solo es un genio en su campo, sino que también tiene la habilidad de ver más allá de la forma. Con él, cada proyecto se convierte en una narrativa sensorial. Su nombre resonó en la mente de Alejandro como un faro en la oscuridad. Se precipitó a actuar. Esa misma noche, buscó las redes sociales de Francisco y, después de días de preparar un mensaje conmovedor que reflejara su necesidad de orientación, finalmente hizo clic en enviar. Al momento de apretar el botón, una mezcla de ansiedad y esperanza le recorrió el cuerpo. ¿Y si no respondía? Era una posibilidad aterradora, pero necesaria para avanzar. A la mañana siguiente, un mensaje apareció en su bandeja de entrada. Francisco aceptó reunirse con él. Alejandro sintió como si la adrenalina recorriese su ser. Esto podría ser la oportunidad que había estado buscando, la posibilidad de aprender de alguien que había recorrido un camino similar. El encuentro tuvo lugar en el estudio de Francisco, un espacio que emanaba creatividad en cada rincón. Al entrar, Alejandro se sintió como un niño en un taller de magia. Gran parte de la decoración reflejaba la historia del mentor, con maquetas y croquis que contaban las visiones pasadas de un arquitecto que había dejado huella. Pero, a medida que cada minuto avanzaba, la autocrítica se intensificaba en su interior. ¿Y si Francisco no considera valiosa mi experiencia?, se preguntó, sintiéndose cada vez más pequeño. Sin embargo, al mirar a su alrededor, algo en su interior se encendió. Era ahora o nunca. Alejandro decidió abrirse sin reservas. Le habló sobre la revelación que había tenido, su historia familiar, su miedo de ser vulnerable y su deseo de crear algo que tuviera un significado más profundo. Francisco escuchó atentamente, y cuando Alejandro terminó, un brillo en sus ojos le hizo pensar que había captado la esencia de sus palabras. La vulnerabilidad es una fortaleza, Alejandro. En el diseño como en la vida, la autenticidad transforma lo ordinario en extraordinario, respondió Francisco con un tono reflexivo. Tu historia puede ser el pilar sobre el cual construyas tus proyectos. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro comenzó a esbozar ideas sobre el tipo de edificios que le gustaría crear, aquellos que reflejaran la resiliencia de su familia. Francisco lo guió, preguntando lo que su historia significaba para él y cómo podía integrarla en su proceso creativo. Las preguntas eran incisivas y desafiantes e hicieron que Alejandro se adentrara más en sus propios pensamientos. Cada respuesta lo acercaba a la persona que quería ser, pero también traía a la superficie sus inseguridades más profundas. Cuando la reunión finalizó, sentía una mezcla de euforia y agotamiento. Tenía la clara sensación de que el viaje apenas había comenzado, pero un nuevo proceso surgía en su corazón. Tenía un mentor, y eso era un avance. Sin embargo, la verdadera prueba estaba aún por venir. Francisco le pidió que preparara una presentación para el siguiente día, compartir su visión y cómo planeaba implementarla en su trabajo. Y en ese instante, la realidad lo golpeó de nuevo. ¿Y si no es lo suficientemente buena? El eco de la duda pulsaba en su mente. Esa noche, Alejandro estuvo en vela, meditando sobre cada palabra que pretendía compartir, sintiendo el peso de su historia y el deseo de ser auténtico en cada línea. ¿Podría realmente dejar que su vulnerabilidad se plasmara en sus diseños, incluso cuando el temor lo acechaba? Al amanecer, la ansiedad lo envolvía como un manto, pero sabía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Con fiebre en sus pensamientos, Alejandro se preguntó si estaba realmente listo para confrontar su pasado de manera tan abierta y al mismo tiempo arriesgarse al juicio de quienes lo rodeaban. Tenía que decidirse en un instante. Mientras caminaba hacia el estudio de su mentor, sus pasos resonaban en sus oídos como un canto de guerra. Las puertas se abrían a un nuevo capítulo, pero primero debía enfrentar la incertidumbre de su propia creación. ¿Revelaría su esencia genuina o se escondería tras falseadas fachadas? Cada pensamiento lo impulsaba hacia un abismo de posibilidades. La pregunta que lo atormentaba era simple. ¿Estaba preparado para transformar su vulnerabilidad en su mayor fortaleza?
En la luz tenue del estudio de Francisco, Alejandro se sintió como un navegante en una tormenta, inmerso en un caos emocional que amenazaba con abrumarlo. La tarea que tenía entre manos representaba más que una simple presentación. Era la oportunidad de despojarse de las capas de inseguridad que lo habían mantenido atrapado en la superficialidad. Recordó las historias que había escuchado en el centro de beneficencia, y aquel eco resonó en su mente con fuerza. Las palabras de Valeria, la camarera que había encendido una chispa en su corazón, atravesaron su conciencia. Lo que haces hoy puede inspirar a otros mañana. Era su momento de hacer que sus palabras y su trabajo tuvieran consecuencia. Con cada paso que daba hacia la mesa donde Francisco lo esperaba, su incertidumbre se volvía más palpable. Pero a medida que comenzó su presentación, cada línea se tornó en un acto de reivindicación. Habló de su familia, de los secretos que había descubierto, de cómo esas verdades estaban entrelazadas con su identidad. Se dio cuenta de que cada inseguridad se transformaba en construcción, cada temor en una oportunidad para conectar con el mundo que lo rodeaba. Alejandro presentó su visión con autenticidad. «Quiero crear una arquitectura que cuente historias», dijo con firmeza. «Edificaciones que no solo sirvan a propósitos materiales, sino que reflejen las luchas y triunfos de las comunidades que las habitan. Quiero diseñar desde la vulnerabilidad y reconocer que en la imperfección yace una gran fortaleza». Francisco lo escuchaba con atención, y la expresión en su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y admiración. «Estás en el camino correcto», respondió después de una pausa. «Utilizar tus raíces como parte de tu diseño no solo te enriquecerá a ti como arquitecto, sino que también hablará a quienes buscan significado en sus espacios. Tu capacidad para abrirte será el primer paso hacia la valía en tu arte». Al salir de la reunión, Alejandro se sintió transformado. Había conquistado sus miedos, había trazado un nuevo rumbo para su vida profesional y personal. La vulnerabilidad ya no era una carga, era una herramienta para el desarrollo. Comenzó a visualizar sus futuros proyectos, espacios que contaran historias de superación y complicidad, donde cada ladrillo estuviera impregnado de narraciones genuinas. Las semanas siguientes se convirtieron en una travesía vibrante. Alejandro se sumergió en el diseño de un nuevo centro comunitario que sería el epicentro de la historia que deseaba contar. Cada decisión era un reflejo de su crecimiento, y el proceso de creación se volvió un viaje de autoconocimiento. Recibía retroalimentación de Francisco, quien lo guiaba a través de cada etapa, reafirmando la importancia de la conexión emocional con las personas. El día de la inauguración fue una culminación rotunda. La comunidad se reunió en torno al proyecto, y Alejandro se dio cuenta de que no solo había creado un espacio físico, había edificado un lazo entre su historia familiar y las vidas de aquellos que ahora podían encontrar en su obra una conexión. Al ver a niños jugando libremente y a madres orgullosas hablando sobre cómo sus historias eran ahora parte de ese lugar, sintió una satisfacción profunda. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta de que su legado había cambiado. No estaba forjado en la opulencia que lo había rodeado en Dubái, sino en el deseo de dejar una huella significativa. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en tesoros, sino en el impacto emocional que uno puede generar. El miedo a ser vulnerable había diezmado su esencia, pero ahora se sentía más confiado y completo que nunca. Al regresar a su hogar esa noche, se enfrentó a su reflejo en el espejo. Sin rastro de la ansiedad que lo había acompañado, un nuevo brillo resplandecía en sus ojos. Había conquistado sus dilemas, y lo que había comenzado como preguntas complicadas, habían encontrado respuesta en cada proyecto que había emprendido. Alejandro no solo había probado que podía ser un arquitecto exitoso, sino que también había descubierto el poder de ser auténtico. Este había sido su viaje hacia la realización personal. Estaba listos para enfrentarse a todas las historias que aún quedaban por contar. Ahora, te invito a que no te pierdas las próximas historias emotivas y exclusivas que tenemos preparadas. Suscríbete inmediatamente al canal y asegúrate de marcar todas las notificaciones para no perderte ningún detalle. Necesito que dejes un me gusta ahora para ayudar al algoritmo a llevar estas historias a más personas que también necesitan inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Estoy ansioso por leer tus pensamientos. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.